una forma de energía un tanto cruda. Es como digamos, el equivalente al petróleo que se extrae del subsuelo. Cuando se extrae, sí, es una forma de energía, pero yo no lo puedo agarrar y echar a mi carro porque lo voy a echar a perder. Tiene que pasar por un proceso de refinación en el que lo convierten en gasolina y entonces yo lo voy a poder echar al carro y va a funcionar. Pues hagan de cuenta que algo muy parecido ocurre con los alimentos. Los alimentos sí nos lo comemos, son una forma de energía, pero muy cruda. Pero nosotros somos una refinería de alimentos. Los pasamos por un proceso que conocemos con el nombre de oxidación, del que vamos a hablar en detalle más adelante, para convertirlos en una molécula que se llama ATP. Y hagan de cuenta que ATP es como si fuera la gasolina de nuestras reacciones químicas, la gasolina que necesitamos para la contracción muscular, para la transmisión de impulsos eléctricos, para la biosíntesis de moléculas y para el transporte activo. ¿Ok? Todos esos trabajos que tenemos que hacer como ser humano. Pero resulta que para que podamos extraer o convertir los alimentos en ATP, requerimos oxígeno. Si no hay suficiente oxígeno llegando a los músculos no van a poder producir suficiente ATP aunque tengan alimentos. Por eso nos sentimos asueñados, débiles, nos sentimos adormilados porque el cerebro es de los que más consume ATP del cuerpo por los primeros días. ¿Ok? Pero como le pasa a Carlos, después de unos días empezamos a funcionar mejor. El cuerpo se empieza a adaptar. ¿Y qué hace el cuerpo? Bueno, empieza a detectar que hay una hipoxia tisular, es decir, que falta oxígeno en los tejidos. Y un órgano que detecta eso y que actúa es el riñón. El riñón dice, hay menos oxígeno del que debería haber. ¿Cómo resuelvo esto? Ya sé, incrementando la cantidad de transportes que llevan oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. ¿Cómo lo hace? Pues produciendo una sustancia que se llama eritropoyetina. Eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que llega hasta la médula ósea y le dice a la médula ósea, oye, produce más eritrocitos porque no hay suficientes. Y entonces la médula ósea, el hueso, se pone a producir más eritrocitos. Por supuesto, ustedes saben que el eritrocito tiene en su interior hemoglobina. Cada eritrocito tiene entre 250 y 270 millones de moléculas de hemoglobina en su interior. Así que al incrementar los eritrocitos, pues incrementamos la hemoglobina, que es donde realmente el eritrocito transporta el oxígeno. ¿Ok? Así que el cuerpo incrementa los eritrocitos, se incrementa el hematocrito, se incrementa la hemoglobina. Pero hay otra cosa que hace. Y su libro lo dice, y es incrementar una molécula que se llama 2,3-difosfoglicerato. El 2,3-difosfoglicerato se produce a partir de un carbohidrato que vamos a estudiar más adelante, que es glucosa. Y cuando está elevado, hace algo muy interesante con la molécula de hemoglobina. Se une a la molécula de hemoglobina y hace que ésta disminuya su afinidad por el oxígeno. En otras palabras, la hemoglobina cuando llegue a los tejidos va a liberar el oxígeno con mayor facilidad. Déjenme compartirles, en lo que nos queda de tiempo, una imagen donde probablemente espero que lo podamos entender con mayor facilidad. Permítanme. Que es esta que tenemos aquí. Okay, espero que estén viendo ahí la curva de saturación de la hemoglobina. ¿La están viendo? ¿Sí? ¿Alguien que me...? Ok, perfecto, ya vi que sí la están viendo. Ok, si ustedes observan, en la gráfica hay evidentemente dos ejes. El eje de la izquierda, el eje vertical, nos indica el porcentaje de saturación de oxígeno. Y el eje horizontal nos muestra la presión parcial de oxígeno. ¿Ok? Y ustedes pueden ver que hay una línea que parece una especie de S invertida, una línea sigmoidea de color negro continuo. Esa es la ubicación normal de nuestra curva de saturación de la hemoglobina. Vamos a ver si la podemos entender. Vamos a imaginarnos, para propósitos de esta clase, que tenemos un eritrocito que en su interior
solamente tiene 100 moléculas de hemoglobina, ¿okay? Para que sea más fácil de entender. Ese eritrocito va a llegar al pulmón donde debería llenarse de oxígeno. Todas las moléculas de hemoglobina deberían agarrar oxígeno. Bueno, pues resulta que en el pulmón la presión parcial de oxígeno es de alrededor de 100 milímetros de mercurio. Si nos vamos en ese punto y extrapolamos hacia el eje vertical, llegando a la curva de saturación de la hemoglobina, vamos a notar que prácticamente el 100% o poco menos de las moléculas de hemoglobina que van en nuestro eritrocito se llenan de oxígeno a esa presión parcial de oxígeno. Y qué bueno, porque pues eso es lo que queremos que pase en el oxígeno, en el pulmón, perdón. Hagan de cuenta que todas las 100 moléculas que van en el eritrocito prácticamente se llenan de oxígeno. Qué bueno. Sin embargo, el eritrocito no se va a quedar en el pulmón. Tiene que viajar y llevar ese oxígeno a los tejidos. Y en los tejidos, cuando llegue a los tejidos, se va a encontrar que la presión parcial de oxígeno ya no es de 100 milímetros de mercurio como lo fue en el pulmón, sino que en una persona que está sentada, como estamos ahorita, que no está haciendo ejercicio, pues a lo mejor anda rondando los 40 milímetros de mercurio. Quiero que vean, si extrapolamos a esta presión, ¿qué pasa en el eje vertical? Venimos, chocamos con la curva de saturación normal, extrapolamos al otro lado y vemos que alrededor del 70, quizás un poquito menos, pero alrededor del 70% de la hemoglobina a esa presión parcial de oxígeno todavía contiene oxígeno. Es decir, no lo ha soltado. La única que lo ha soltado ha sido pues la que está de 70 para acá, es decir, alrededor de un 30% ha soltado ya su oxígeno en los tejidos. Bueno, pues eso está bien para una persona que está en reposo como estamos en este momento, ¿okay? No necesita tanta energía. Pero vamos a suponer que nos levantamos a hacer ejercicio y entonces la presión parcial de oxígeno ya no es 40, de repente baja a 20 porque lo estamos gastando para producir energía. Vamos a ver qué pasa si extrapolamos a este valor utilizando la curva normal de saturación. Vean que chocamos aquí, nos vamos al eje vertical y noten ustedes que poquito más de 30% sigue conservando el oxígeno, pero alrededor del 70% ya lo ha soltado en los tejidos. ¿Por qué? Pues porque los músculos están activos, se están contrayendo, requieren ATP y el oxígeno es necesario para producirlo. ¿Ok? Bien, pues Carlos se fue a hacer ejercicio allá al Cerro del Potosí. Allá en el Cerro del Potosí, pues se encontró con que la columna de aire que hay arriba de él es más chiquita que donde normalmente está. Nosotros no lo vemos y no lo sentimos, pero arriba de nosotros hay una columna de aire, ¿ok? Por supuesto, entre más a nivel del mar estemos, la columna de aire va a ser más grande. Si vamos a una montaña, la columna de aire pues va a ser menos grande, ¿ok? Por eso es que se dificulta cuando subimos a la montaña, a un lugar alto, respirar a veces porque nos cuesta extraer oxígeno del aire. No quiere decir que si yo tomo una muestra de oxígeno en el Cerro del Potosí y una muestra de oxígeno a nivel del mar, haya diferente concentración de oxígeno. No. Si yo tomo una muestra a nivel del Cerro del Potosí, andará rondando alrededor del 21% el nivel de oxígeno. Si vengo a Montemorelos y tomo una muestra o me voy al mar, ahí a Tampico, y tomo una muestra, pues rondará más o menos el 21%. El problema es la presión. A nivel del Cerro del Potosí, la presión es menor y por eso le cuesta al cuerpo extraer el oxígeno. ¿Cómo compensa el cuerpo? Bueno, ya lo dijimos, incrementando los eritrocitos, pero lo más importante para este diagrama que tenemos en la pantalla es el incremento en el 2,3-difosfoglicerato, porque eso mueve la curva y la sitúa en donde está esta curva punteada de color rojo. Quiero que vean lo que pasa cuando estamos en esa curva. Vamos a situarnos en el nivel de presión parcial de una persona en reposo, que es 40 milímetros de mercurio. Si está desplazada la curva hacia la derecha, vean qué pasa cuando extrapolamos. Nos vamos hacia arriba, chocamos con la curva punteada, la desplazada, nos vamos hacia la izquierda, hacia el eje de la
saturación de oxígeno, y noten ustedes que poco menos del 60% sigue reteniendo el oxígeno. Pero cuando nos íbamos a esa presión de oxígeno a la curva normal, el porcentaje de que retiene oxígeno es mayor. ¿Lo ven? Desplazar la curva a la derecha hace que más moléculas de hemoglobina suelten el oxígeno en los tejidos. En otras palabras, la hace más, digamos, eficiente en soltar el oxígeno en los tejidos. Cuando Carlos regrese al lugar donde va a competir, él va a tener una ventaja sobre sus compañeros que no hicieron este campamento de altura, porque tiene más eritrocitos que van a llevar oxígeno hacia los tejidos, pero además la hemoglobina que está dentro de esos eritrocitos lo suelta con más facilidad en los tejidos. Así que cuando tenga que correr y va a correr por más de 2 horas en el maratón, pues créanme que va a necesitar mucho oxígeno, pero ahora su cuerpo es muy eficiente para usarlo. ¿Ok? Por supuesto, hay algunas personas que a veces hacen trampa. En lugar de querer ir a hacer el campamento de altura, pues antes de la competencia se hacen una transfusión sanguínea. Eso incrementa el número de eritrocitos, no incrementa quizás el 2-3 DPG, pero les da también una cierta ventaja. Quizás no al punto que llegó Carlos, pero les ayuda un poco. Ahora, ustedes están llevando este componente de salud que le llaman, ¿cómo le llaman? Actividad física o algo así. ¿Okay? Y eso quiere decir que todos los semestres, cuando llegan a la universidad, pues los ponen a hacer ejercicio. Y durante todo el semestre van adquiriendo condición física y llegan al final del semestre pues con una mejor condición física que con la que empezaron, ¿ok? Sin embargo, se van a casa de vacaciones. Y durante la primera semana, pues no hacemos nada de ejercicio, la siguiente tampoco. Y bueno, en esa primera semana, todo ese castillo de naipes que construimos de condición física durante todo un semestre se nos viene abajo. Y eso le va a pasar a Carlos tarde o temprano. Su cuerpo ahora es muy eficiente para usar oxígeno. Pero como después de la carrera, él se va a quedar pues en Montemorelos, donde no requiere tanto manejo de oxígeno, su cuerpo va a decir, oye, pues no necesito tanto 2-3 DPG, oye, no necesito tantos eritrocitos. Poco a poco vuelve al nivel basal que tenía, tanto en 2-3 DPG como en nivel de eritrocitos, su curva regresa poco a poco a su ubicación normal. Y eso es lo que nos pasa. Lamentablemente cuesta conseguir ganancias en esto de la condición física, pero qué fácil es perderlas. Bueno, muchachos, terminamos la clase aquí. El próximo martes, porque el lunes no hay clase, el próximo martes tenemos papelito, ¿ok? Vean qué capítulo nos toca leer. Creo que empezamos el tema de enzimas, así que empiecen a leer el tema de enzimas. Vamos a tener papelito de ese capítulo. Cuídense mucho y estudien. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.